En este video voy a explicar cómo se aplican dos leyes, la ley de la adjunción y de la simplificación en la lógica proposicional. Para empezar, la ley de la adjunción es una ley de inferencia que nos permite unir dos premisas, y como son premisas siempre son ciertas, entonces utilizando el conectivo y convertimos a la conclusión en una conjunción. Veamos un ejemplo. Si la premisa 1 dice, por ejemplo, Pedro es deportista y la premisa 2 dice María es bailarina, podemos unir estas dos proposiciones escribiendo como conclusión Pedro es deportista y María es bailarina. Es importante destacar que el orden no importa, también podríamos escribir al revés, podríamos haber escrito María es bailarina y Pedro es deportista, ya que sigue afirmando la misma cosa. En símbolos, si tenemos por ejemplo que la premisa 1 es Pedro es deportista y la premisa 2 es María es bailarina, y la simbolización sería A para el símbolo Pedro es deportista y B María es bailarina, entonces al tener las premisas A y B, ¿sí?, podemos unir ambas premisas con el término de enlace y en ese caso se convierte en la proposición A y B. ¿Qué se tiene que escribir? Se tiene que escribir la letra A indicando que la ley utilizada es la ley de la adjunción y los números correspondientes a las premisas utilizadas. En este caso yo puse A12 como conclusión. Pasemos a la otra ley, que es la ley de la simplificación. Su símbolo es una letra S. Esta ley de inferencia es, digamos, lo contrario a la adjunción. ¿Por qué? Porque lo que nos permite hacer es separar dos proposiciones que están unidas justamente con el término de enlace. Veamos un ejemplo. Si la premisa 1 dice Pedro es deportista y María es bailarina, nosotros podemos separar y afirmar una de las dos cosas nada más. Por ejemplo, Pedro es deportista. O también podríamos concluir María es bailarina. Y esto es aplicando esta ley de la simplificación. Veamos en símbolos. La premisa 1 dice Pedro es deportista y María es bailarina. La simbolización de las proposiciones atómicas serían A, Pedro es deportista y B, María es bailarina. Si yo tengo la premisa A y B, puedo separar aplicando esta ley de simplificación y puedo obtener A o puedo obtener B aplicando dos veces la misma ley a la misma proposición. Es decir, nos permite sacar dos conclusiones de una sola premisa. Veamos más ejemplos. En este primer ejemplo yo tengo una conjunción, dice no A y B como premisa. Aplicando la simplificación podría obtener no A y aplicando nuevamente la simplificación también podría obtener B. Veamos este segundo ejemplo. Tengo dos proposiciones, que serían dos premisas, la premisa A o C y la premisa no B. Podemos unir ambas premisas formando una conjunción con la ley de la adjunción. Y aquí mucho cuidado, cuando tenemos proposiciones que ya son moleculares, en algunas ocasiones ya es importante escribir el paréntesis para poder identificar cuál es el conectivo o el término de enlace dominante. Aquí vemos un tercer y cuarto ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos una conjunción C y entre paréntesis no B entonces A. Al aplicar la simplificación podríamos obtener C o también podríamos obtener la condicional no B entonces A. Y por último tengo el último ejemplo, que es una condicional y una negación. Son las dos premisas y también se pueden unir con el término de enlace y aplicando la adjunción. Importante aquí nuevamente recalcar que cuando se utilizan varios términos de enlace, especialmente cuando estamos uniendo una condicional con otro término de enlace, en el caso de con otra proposición molecular, es importante siempre utilizar el paréntesis para dejar en claro cuál es el término o conectivo principal.